Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad compartiendo mis conocimientos. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el Tahuantinsuyo. Específicamente vamos a hablar sobre la organización cultural. Eso se refiere a sus características en la educación, en la religión, sus fiestas, su cerámica, su arquitectura, entre otras cosas. Acá, por ejemplo, estamos viendo una de las festividades más importantes que tuvieron en la época del Tahuantinsuyo. Es el Inti Raymi, una festividad que se celebra cada 24 de julio en agradecimiento al dios Sol por las abundantes cosechas que han tenido en el imperio. Entonces tenemos que conocer la red de caminos que tenían en el imperio del Tahuantinsuyo. A ese conjunto de caminos se le llamó Capac Ñan y servían para que se desplacen, por ejemplo, los ejércitos, la corte del Inca y los famosos chasquis. En la actualidad, muchos de estos caminos aún siguen funcionando. No se han construido carreteras y los pobladores de la zona andina en la sierra pastan a sus animales por estos lugares. Habíamos comentado sobre el chasqui que usaba estos caminos para enviar los mensajes. Él recorría todos estos caminos del Capac Ñan de un lugar a otro porque tenía que llevar un mensaje. El chasqui era el mensajero del Tahuantinsuyo e iba recorriendo diferentes lugares tocando ese instrumento que tiene en las manos llamado pututo, que era elaborado a base de una concha marina. Y de esa manera él se comunicaba a larga distancia anunciando su llegada. Respecto a la educación, tú tienes que conocer que existió dos tipos de educación. La primera de ellas se dio en el Yachayhuasi. El Yachayhuasi significa casa del saber y era la escuela para los varones de la nobleza. Solamente los varones de la nobleza estudiaban ahí y se les enseñaba, por ejemplo, a combatir, a gobernar, a saber dirigir, entre otras cosas. Acá, por ejemplo, se les enseñaba a leer los famosos quipus, ese sistema de nudos, de cuerdas que tiene este personaje en la imagen, se le llama quipu y servía para administrar la economía del imperio. El encargado de leer los quipus era el Quipu Camayoc y él le enseñaba a las personas que estudiaban en el Yachihuasi. Recuerda que solo eran varones de la nobleza. Y por otro lado nosotros tenemos al Agyahuasi. En el Agyahuasi solamente participaban las agyas. Y las agyas, recuerda que son las escogidas. Entonces, Agyahuasi es la casa de las escogidas. Y acá aprendían a tejer, a elaborar finos tejidos para la vestimenta del Inca y otros sacerdotes, a cocinar, a preparar la chicha de jora, a danzar, a cantar, entre otras actividades. En el Yachayhuasi, el maestro era llamado Amauta y principalmente se encontraba en el Cusco, mientras que en el Yahuasi a la maestra se le llamaba Mamacona y existieron diferentes Agyahuasis por todo el Tahuantinsuyo. Respecto a su cerámica, no tuvieron un gran desarrollo como lo fue Nazca y Mochica, pero sí fueron aprendiendo algunas artes de otras culturas
y ellos van a desarrollar el aríbalo. Los incas son creadores del aríbalo. Este es el aríbalo, mira, ve. Un tipo de jarrón que servía para almacenar las bebidas. Como tú puedes notar, no puede permanecer de pie, no puede permanecer en vertical, porque tiene un tipo de punta en la parte de abajo. Y preguntarás, ¿cómo hacían para guardar entonces las bebidas sin que se caiga el aríbalo? Es como cuando uno va a la playa y lleva una bebida fría, una gaseosa helada. Para que la gaseosa se mantenga helado y no se caliente, se le entierra en la arena. Igualito funcionaba el aríbalo. Se le ponía la chicha de jora y esta parte de abajo, esta especie de punta que tiene, se incrustaba en la tierra. De esa manera mantenía su temperatura y no se caía para ninguno de los lados. También tuvieron otro tipo de cerámica, como por ejemplo el famoso vaso quero, que nosotros ya conocimos en la cultura tiahuanaco, porque los incas aprenden de los tiahuanaco a hacer esta cerámica. En arquitectura tenemos que mencionar que los incas construyeron sus viviendas, sus templos en base a la piedra. Ellos esculpieron muy bien la piedra. Acá por ejemplo tenemos la famosa piedra de los 12 ángulos. ¿Cómo hicieron los incas para que encaje a la perfección en ese lugar una piedra con 12 ángulos? Por lo tanto, fueron especialistas en este tipo de trabajo. Otra cosa que distingue las construcciones incaicas son sus puertas y ventanas de tipo trapezoidal. Mira, date cuenta, no es un rectángulo, no es un cuadrado. Esas ventanas tienen forma de trapecio. Por eso se dice que son ventanas trapezoidales. Y con la piedra, y generalmente con techo de paja, construyeron sus principales edificaciones y fuertes militares, como Sacsayhuamán, Coricancha o Machu Picchu. Respecto a su religión, tenemos que decir que ellos tuvieron muchos dioses, no como nosotros que tenemos solo uno. Los incas tuvieron varios dioses, pero el principal fue este personaje que nosotros ya lo hemos visto en otras culturas anteriores. Se le llama el dios Huiracocha. Mira aquí, en la cultura chavín ya aparece el dios Huiracocha. Es una persona de baja estatura, con rasgos felínicos, tiene garras en las manos y en los pies. También aparece en la cultura tiahuanaco, con las mismas características. Pareciera que sus cabellos fueran de serpiente y en sus manos tiene dos báculos. Y también aparece en la cultura wari. Finalmente, esta es la posible imagen del dios Huiracocha, el dios creador y el más importante del Tahuantinsuyo. Otros dioses también importantes son, por ejemplo, el dios Inti, quien va a ser establecido por Pachacute como el dios principal de todo el Tahuantinsuyo. El dios Inti viene a ser el dios Sol. La diosa Quilla, que viene a ser la diosa Luna. Recuerda, los dioses del imperio incaico se encontraban presentes en la naturaleza como el Sol, la Luna, Koyur, que viene a ser las diosas estrellas, la Pachamama, que representaba a la Madre Tierra, la Mamacocha, que representaba al agua, a los ríos, los lagos, y otros dioses adicionales como Illapa, el dios del rayo, del trueno, del relámpago, o Pachacamac, el dios de los temblores, entre otros. Vamos a ver qué dice la primera pregunta de nuestra autoevaluación. ¿Dónde estudian los varones de la nobleza? ¿En el Acyahuasi, en el Yachayhuasi o en el Capac Ñan? Excelente. Ellos estudian en el Yachayhuasi porque en el Acyahuasi estudian las mujeres.
las Akyas, y en el Capañán se trata de una red de caminos por la cual circulaban, por ejemplo, los chasquis. La pregunta número 2 nos dice, ¿cómo se llama la cerámica de los incas? Que es esta que vemos en imagen. ¿Es chasqui, es huiracocha o es aríbalo? Muy bien, es el aríbalo, porque el chasqui es el mensajero del imperio y Huiracocha es el dios más importante.